podemos decir? ¿Cómo están, amigos? Gusto saludarles. Antes que nada les quiero recomendar que nos sigan y que tengan la atención de pues, darle like a nuestros programas, porque gracias a este patrocinio que hacen ustedes con un clic, es que nuestros contenidos aparecen hasta adelante en las búsquedas. Y chequen nuestros últimos programas, no les hemos invertido promoción, tenemos 500, 600, 1000 vistas de los últimos programas, porque nuestra única carta de referencia es lo que ustedes puedan referirnos y recomendarnos. Nosotros estamos patrocinando la verdad, no estamos con la realidad alternativa de este gobierno, ni tampoco con el PRI o el PAN. O sea, pues, honestamente no me considero yo seguidor de ningún partido, ni Felipe Calderón nos paga, o a ti si alguien te paga, Don Slim, tú tienes tu propio imperio, No, ¿no? pero pues yo soy gente de a pie, digo, tengo que trabajar para mantener a Carlitos, entonces el Carlitos tiene que trabajar como todo ciudadano de a pie para tener el sustento de cada día. Digo, nadie me paga, nada más mi cheque quincenal por mi trabajo periodístico, pues de toda la vida, ¿no? Entonces, pues no, nadie nos paga, lo hacemos por amor a México, porque queremos un país mejor, una patria mejor y mejores condiciones para todos los mexicanos, hasta para los chairos, fíjate. Queremos que mejore este país. Sí, es cada quien nos patrocinamos, y yo que más quisiera poder pagarle aquí a mis colaboradores, que son muchísimos y de altísima calidad. Entonces, así como don Carlitos, que ha sido él amenazado, ha sido perseguido, y él sabe que el costo de decir la verdad, como en el caso de Gildo Garza, le va la vida de por medio, ¿verdad, amigo? Sí, sí, así es, me han tirado de todo, es más, hasta brujería para acabar pronto, por increíble que parezca. Pero bueno, mira, aquí estamos. Quien está en paz con Dios está en paz con todos los demás. Entonces, Sí. mi conciencia está tranquila y pues ahí San Miguelito, San Mike me defiende de todos esos males y aquí estamos, en la batalla por la verdad, estimado general. Así es, y me alegra mucho, ¿no? Pues, tienes un arrastre importante en los medios, la gente te aprecia mucho, tienes seguidoras muy guapas y muy comprometidas con tu causa. Y bueno, hay toda una comunidad de Don Carlitos Slim en Twitter. Aquí abajo voy a poner tu arroba para que la gente te siga. Bueno, vamos a tratar un tema que a todos nos parece que está en el aire, pero que el gobierno federal no lo ha aterrizado con la formalidad que se debería. Prácticamente estamos en un ámbito de contraposición con el país más poderoso del mundo, que es Estados Unidos. Pero en el momento histórico más extravagante, porque cuando Estados Unidos tiene una guerra frontal contra eh, Rusia, cuando acaba de formar una alianza con Australia y Reino Unido y Filipinas para hacerle frente al expansionismo chino, entonces es que Rusia y China se reúnen y establecen una alianza de Oriente muy fuerte. Ante eso, Estados Unidos, como te digo, con la OTAN, con Australia y con los países allegados a ellos, establecen una cercanía, por lo menos en ideales. Y México está en medio de la situación. Cualquier persona, bueno, como el general Cárdenas en la Segunda Guerra Mundial, diría, espérame, cabrón, están los cocolazos duros, yo tengo mi venta de petróleo segura con Estados Unidos, aparte, él me brinda la protección, y aunque ser el gran régimen socialista de los años 40, la producción petrolera, que es un acto totalmente socialista, la creación del Politécnico Nacional y todo lo que desarrolló el general Cárdenas, sin embargo, tuvo la visión de aliarse con Estados Unidos, inclusive el Escuadrón 201 participó en la guerra. ¿Qué hace este pinche gobierno pendejo y retrógrada? Bueno, como lo vimos en el programa pasado, establece alianzas con Rusia para ayudarle a lavar su dinero, ya que Rusia fue excluido del sistema SWIFT. Ahora el sistema MIR tiene que ver con México y el Banco del Bienestar, por lo cual
fueron sacados del sistema de distribución de remesas. Si este gobierno está vanagloriando que las remesas ya desplazaron al turismo como la segunda entrada de divisas, es darse un balazo en el pie el estar jugando con las remesas para financiar regímenes socialistas o comunistoides. Pero esto solamente es la punta del iceberg de la problemática relación entre México y Estados Unidos en este momento. Hay que recordar que nuestro país pues tenía políticos muy hábiles en su momento, ¿no? Que decían que México pues se mantenía en la neutralidad y que no se sumaba a la doctrina Monroe de América para los americanos, en la cantaleta que siempre había tenido el PRI y que sigue teniendo el PG del no intervencionismo en los demás países, lo cual es un mito. Hay que ubicarnos. ¿Qué terreno estamos pisando con López Obrador? Bueno, estamos pisando una alianza, y ya lo vimos en otros programas, con los chinos, que no se hace pública, con los rusos, obviamente, y todo lo que emana en ese eje de la famosa tercera socialista, que no era otra más que bajar el socialismo a los países de Latinoamérica, pues desde mediados de el siglo pasado. Entonces, esta alianza del ex Foro de Sao Paulo fue la que llevó a López Obrador al poder. ¿Quiénes conforman esta alianza y qué buscaban? Bueno, hay que recordar que luego del asesinato de Trotsky en México, comenzó a tropicalizarse por ahí ya en el 59, cuando llega Castro al poder en Cuba, la idea de hacerse del poder en Latinoamérica por parte del comunismo. Pero pues pasaron décadas y décadas y no lograban imponer a ninguna de sus fichas en los países latinoamericanos. ¿Qué pasa? Bueno, pues por ahí en los 90 hay que recordar que Lula da Silva le da vida al Foro de Sao Paulo y finalmente acuerdan una estrategia para llevar el entonces socialismo chavista, el socialismo progresista a las naciones, pero vía las urnas. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, con financiamiento, con el apoyo de los partidos comunistas y proizquierda, procubanos de entonces, pues comenzaron a llevar a personajes nefastos como Evo Morales a las presidencias, a los Fernández, el mismo Lula, y fueron subiendo hacia el resto del continente. Una vez que fallece Castro, hay que recordar, bueno, pues la táctica siguió adelante y con todo el apoyo de estos grupos es como llega López Obrador al poder. Recientemente, recordarás, general, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, concretamente Anthony Blinken, ya acusaron formalmente al gobierno de López Obrador de ser el principal introductor de, entre otras cosas, de fentanilo. Y la polémica que hay en torno a declarar o no con los senadores de Estados Unidos, declarar a los grupos de narcotraficantes, el cártel de Sinaloa y otros cárteles, como grupos terroristas. Entonces aquí tenemos dos puntos muy relevantes. Primero, el fentanilo, y segundo, estos grupos criminales que controlan pues gran parte del territorio nacional, obviamente porque lo permite López Obrador. Una frontera tan grande como tiene entre México y Estados Unidos es muy porosa y nos une y nos divide al mismo tiempo. Yo siempre decía que pues, pinches gringos, que culeros, que gachos eran de rebotar a la gente en la frontera,
Y yo lo comprendí en una ocasión que estaba en Phoenix visitando a algunos amigos. De pronto, los gringos son muy cuidadosos, muy ordenados, muy limpios. Cruzan las calles en el semáforo, no lo cruzan a mitad de la calle como aquí en México por comodidad lo hacemos, ¿no? De hecho, si tú cruzas la calle a la mitad y te dan una patrulla, te dan un ticket. Se suben a los camiones, a los autobuses, no tienes que pagar ahí, porque saben que tienes una tarjeta que ya la prepagaste, ¿no? Y tú puedes echarte la mentira de que ya está prepagada y si te agarra el policía te dan tu ticket. Pero estando yo en Phoenix, los gringos no tienen bardas ni rejas en sus casas. Tienen su frente, su pasto, sus arbolitos frutales, eran como 200. Habían bajado de algún camión y tenían que correr por su suerte. Y se metían a las casas porque tenían mucha hambre y se pegaban a la manguera a tomar agua. Y el árbol de papayas, el árbol de manzanas, todos lo saqueaban. Algunos se metían a la casa porque los gringos pues no cierran sus casas muchas veces y a robar. No es que fueran rateros o fueran gente mala, es gente que a lo mejor no comía hace 4 días y que las dejan en un lugar donde no conocen a nadie y que tienen que ver cómo subsisten. Y no hay suficiente policía para acabar con todo, por eso corren por todos lados. Entonces yo dije, el día que en México tengamos 20, 30 personas en cada esquina y que estén asediando los comercios, metiéndose a las casas, vamos a darnos cuenta del problema que tienen los gringos. Bueno, ya está pasando. Ya en cada esquina hay nigerianos, en cada lugar hay hondureños. Ya desplazaron a las Marías que pedían dinero. Ahorita son estos extranjeros quienes están siendo los principales eh, pues gentes que están en las esquinas pidiendo cosas, ¿no? Y como vimos, ya intentaron romper la frontera metiéndose tumultuosamente y pues la desesperación hace que esta gente sea regresada a México y los pobres habitantes de Ciudad Juárez, de Tijuana, de Mexicali, se están viendo en terribles problemas porque no son las mejores gentes del mundo y están en la desesperación de comer y de encontrar algo para llevarse a la boca para sus hijos. Entonces es una asfixia terrible que están viviendo estos grupos migrantes. Lamentablemente México no es la solución porque aquí hay mucha miseria y para engrosar las listas de la gente miserable, mejor deciden ellos irse al gabacho, irse a otros lugares. Pero nosotros debemos tentarnos el corazón porque Jesús fue migrante, nació en un pesebre que le dieron opción a la Virgen María de que naciera y no debemos ser tan duros para juzgarlos, pero los gringos sí lo son. Aunado a este fenómeno de la migración va el tráfico de drogas, que dentro de los muchos problemas que tiene México, porque está el problema ambiental, está el problema financiero, pero si nos centramos solamente en la migración y en las drogas, nos hemos dado cuenta cómo ha evolucionado el tráfico de drogas. Cuando en aquella época de los 80s, cuando salió el corrido de Camelia la Tejana, contrabando y traición, el carro tenía repletos las llantas de hierba mala, o sea, se pasaba marihuana. Después ya, rumbo a los 80s, 90s, pues México encontró que Pablo Escobar y toda la cocaína que se producía en esos lugares, era muy difícil que ellos la llevaran directamente a Estados Unidos. Entonces México dijo con sus capos, bueno, aquí en México tráiganme, o yo compro la droga, y así se generaron los carteles de Tijuana, de Tamaulipas, los Zetas, los Arellano Félix, que su trabajo era introducir la cocaína desde Colombia, desde Bolivia, y hacer el trampolín para que llegara desde México a Estados Unidos. Ya la marihuana no es un problema porque ya está legalizado en muchísimos lugares. Entonces, los americanos son un mercado que tiene una abundancia de dinero y que simplemente por estar estudiando te dan dinero, si cuidas a enfermos te dan dinero, y es una forma en que funciona. Ahí no hay sistema universal de salud, o sea, no hay IMSS, no hay IMSS, cada quien se rasca con sus propias uñas. Es uno de los pocos países donde
el gobierno no tiene un sistema de salud. Cada estado tiene algún movimiento, ¿no? Pero no es un estándar. Por lo tanto, el gringo está acostumbrado a automedicarse. Por eso ustedes van a Walmart, van a las tiendas gabachas, H-E-B, van a ver en la parte de farmacia que se venden todas las medicinas que no estén controladas, y el gringo se va curando con lo que compra. Ya es una moda que está en México, y ahora aquí ya vemos que ya no vamos al sector salud. Ahora cada quien se va a formar a la farmacia del ahorro, va con el médico de ahí y obtiene sus medicamentos que requieren. Pero en el ocio que tienen los excombatientes, los exconvictos, las personas que están de ociosas, pues tienen el gusto por la droga. Entonces, de pronto, desde los años 70, 80, aparte de la cocaína, que es una droga bastante poderosa, pero que tiene cierto nivel de éxtasis solamente, empezaron a haber otros tipos de drogas, que era la heroína, pero implicaba picarse con jeringas. Entonces mucha gente decía, yo no le entro a eso. Y encontraron que opioides desarrollados hasta sintetizarse en tabletas era una gran opción. Entonces encontramos que Prince, que Michael Jackson, que muchísimas personas con dinero se estaban dando sobredosis de drogas y morían. Entonces eran medicinas prescritas por médicos. Pero en el fondo de todo eso, y esto ya fue a principios de los 2000, fue que el fentanilo es una medicina que tiene un uso muy importante en lo que respeta a una situación contra el dolor, painkiller, le puede decir. Es un opioide sintético que es 50 a 100 veces más potente que la morfina. Si estamos hablando que en la época victoriana Sherlock Holmes se inyectaba morfina, en un estudio en Escarlata lo relata Sir Arthur Conan Doyle, y eso lo hacía tener una capacidad increíble. Pues dense cuenta, ¿no? Tener libre un opioide que tiene compuestos de morfina y oxicodina generan una potencia de 10,000 veces lo que un ser humano necesita. Y existen más de 40 variaciones de fentanilo. Todas son ya sintetizadas en unas pastillas. No puedes pensar tú en que te vas a picar, simplemente tienes que encontrar y comértelas. Hasta el 2015 habían muertos en todos los estados gringos en relación a sobredosis de fentanilo. El fentanilo, ¿cómo llega a Estados Unidos? Los precursores básicos se generan en Australia y en China. Estos vienen en la ruta hacia Canadá o hacia México, pero nosotros sabemos que el 80% del fentanilo que entra en Estados Unidos viene por México. Entonces, vienen en polvos. En México se hacen las pastillas en diferentes laboratorios y se genera a nivel médico. Lo haces el tratamiento, la prensa cuesta $200 y tienes pastillas de todo tipo, ¿no? Entonces, ¿qué tanto fentanilo te puede matar? Esta es una moneda de $0.01 y esta pequeña pedacito es lo que es necesario para que tu corazón deje de respirar, de latir, porque satura la vena que va de los pulmones al corazón y te impide que siga respirando, ¿sí? Entonces, se ve legítimo, porque se vende en farmacias, se puede comprar en distintos lugares y en las calles de Estados Unidos está a disposición. En Estados Unidos se requiere una prescripción médica para poder comprarlo, pero en Estados Unidos también compras al médico, como Michael Jackson lo hizo, para que les dé. Es una cápsula también de una aspirina, pero que es
absolutamente mortal. Ustedes todos hemos visto esos videos donde se ve la gente totalmente atontada, sin equilibrio, sin mayor movimiento, y estas personas son lamentablemente pues víctimas del fentanilo. Los carteles de México, donde se desarrolla el fentanilo, en estos 3 puntos, que son Acapulco, Manzanillo y Lázaro Cárdenas, es donde se reciben los precursores de droga. Por eso es que el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel Colima están teniendo el control de la producción del fentanilo, que a través de Tamaulipas, Chihuahua y Baja California tienen su acceso a Estados Unidos. Entonces, los americanos tienen totalmente ubicado cuál es el comportamiento de la droga y cuáles son sus rutas que tienen en México. Es muy sorprendente que el gobierno federal no logra detectar dónde está el problema del fentanilo en México. Ellos, distintos institutos, han desarrollado documentos donde dicen que México, en el rol del mortal crecimiento del fentanilo, o sea, lo tienen totalmente claro. Y se han hecho, esta es una tesis, un reporte muy importante, donde se determina cuáles son las distintas formas en que se ha generado la epidemia. Como les decía, del 2004 al 2014 hubo un crecimiento asociado a esto, pero se disparó en estas épocas antes de la pandemia y durante la pandemia. Y como dijo Maussan, y nadie hace nada. Lo que les decía yo de las rutas del fentanilo a México, viene por vía marítima a Manzanillo, Lázaro Cárdenas, y aquí se absorbe el fentanilo y los precursores que llegan a México, y sobre todo en la Ciudad de México, en Guadalajara y en Culiacán, es donde se desarrollan estos precursores a convertirlos en pastillas. Estas pastillas, ya como una droga, son transportadas a la frontera, y aquí es por medio de los migrantes, por medio de carro y por medio de encubiertos en tipo de comercio, es que están invadiendo al Estados Unidos de todo este tipo de drogas. Desde el 2018, estos son los puntos en donde se tenían ubicado cuáles son los puntos más calientes donde se produce y se genera fentanilo. Y ustedes están viendo que pues no es en Campeche, no es en Yucatán, sino que básicamente estamos hablando de la frontera. La frontera y las principales ciudades del centro tienen que tener una implicación directa en este desarrollo del fentanilo. Esta red de fentanilo, hay 2 tesis, ¿no? Que la gente cruzan por medio de apoyo del cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel Sinaloa, que buscan un control del espacio de la venta de esta droga. La segunda opción es que unas organizaciones de narcotraficantes pagan el pasaje y subcontratan a pequeñas organizaciones criminales que producen fentanilo y los convierten en pistolas y las pasan a través de vehículos en Baja California. En la parte de Colima está controlado por Cárcel Jalisco Nueva Generación, y hay una organización en el puerto que se dedica básicamente a desarrollar este tipo de drogas. Lo pasa en Guerrero y pasa en Michoacán. Entonces no es algo nuevo. Desde los años principios de los 2000, los americanos tienen clarísimo la forma en que funciona esto. Y esto es como han hecho el track de cómo se distribuyen en base a los estudios de aseguramiento de drogas. Obviamente que en la parte de Nueva York es donde hay un mayor consumo. Sin embargo, esos casos de Kensington, en Filadelfia, en todos esos lugares, en Boston, es brutal el tipo de arrastre que tiene esta droga.
pero en ninguna parte de Estados Unidos se salva. Están básicamente en una crisis terrible y todo indica a que México es el culpable absoluto de esta eh, se puede decir, envenenamiento masivo de americanos. Bueno, pues resulta ser que el presidente de la República, en su mañanera, comenta: en México no tenemos problemas de fentanilo. En México no se produce el fentanilo. De hecho, instó a científicos a que desarrollen medicinas que sustituyan al fentanilo en su uso médico, haciéndole al pendejo, porque nosotros no recibimos fentanilo en el ISSSTE, ni los pacientes de cáncer lo reciben. De hecho, no hay medicinas en esos lugares. Aquí lo tremendo del caso es que se aventó la puntada de decir que en México cuidamos a nuestros jóvenes, cuando en Estados Unidos unos papás se juntaron para hacer un juicio para sacar a su hijo de la casa, porque su hijo ya tenía 30 años y no tenía derecho de vivir ahí. Dice: no, en México eso no pasa, aquí nuestros hijos pueden vivir hasta cualquier edad en nuestra casa, y nuestros viejitos, los ancianos, no los mandamos a los asilos como hacen los americanos. Aquí cuidamos a nuestros abuelos, viven con nosotros hasta que fallecen. Aquí no hay estos asilos como Estados Unidos hay a pasto. ¿Y saben qué? Todo eso tiene razón, pero eso es un discurso dirigido para nosotros, para que nos asociemos con esta verdad alternativa en donde nosotros no somos víctimas de las drogas porque tenemos una integración familiar. Pero el americano, el gringo, y en mi siguiente intervención voy a hablar de esto, están marcando que este es un territorio fallido porque más de la mitad del país está en manos de bandas de delincuentes, y que en muchos lugares de la nación no se puede parar la policía ni podemos salir a la calle porque la delincuencia es quien manda acá. Eso lo omitió decir. Solamente se lava las manos diciendo que es un pedo de los gringos porque tienen descomposición social, como si aquí no la tuviéramos, don Carlitos. Pues hay una pandemia en los Estados Unidos del fentanilo. A ver, nos preguntaríamos, general, ¿por qué les preocupa a Estados Unidos? Bueno, pues, ni más ni menos que por la cifra de muertos. Ahí les va. Llevan 70,000 muertes por sobredosis de fentanilo tan solo en el 2021. Hay que tomar en cuenta que una dosis en Estados Unidos cuesta $3. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues tan solo del 2019 al 2021, las muertes por fentanilo aumentaron un 94%, por si fuera poco. Esto ya es catalogado como una pandemia. En un estudio de la UNAM, pues acaban de señalar que si hablamos de muertes acumuladas de fentanilo, ya van 1,200,000 personas que han perdido la vida en los Estados Unidos, digamos, en la última década, debido precisamente pues, a la invasión por parte de las bandas que distribuyen esta droga. Y me viene a la memoria, general y estimados amigos que nos escuchan, un dato muy interesante de la última década de los 90, cuando se reunieron Pablo Escobar, el Che Guevara y Fidel Castro, entre otros líderes políticos y de cárteles de las drogas, para abordar un tema muy específico. Manifestaron que iban a acabar con el cochino capitalismo de Estados Unidos, inundando a sus jóvenes con drogas. Y pues bueno, me parece más un pretexto para hacerse de dinero que acabar con los Estados Unidos. Pero pues están logrando sí molestar a los Estados Unidos, porque las respuestas de Andrés Manuel López Obrador a los vecinos del norte pues no lo satisfacen en lo más mínimo. El decir, como señalas y como lo señaló
el Pejeasno en su mañanera, no satisface las investigaciones y expectativas de Estados Unidos para que le ponga freno a la producción de esta droga en México. La Administración del Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA muy concretamente, ya está planteando, y esto es importante señalarlo, que se considere a los cárteles como organismos terroristas que están provocando la muerte de los jóvenes en los Estados Unidos. Como señalaba, tan solo el año antepasado, pues casi 100,000 jóvenes de Estados Unidos se fueron a la tumba por sobredosis. Y esto no lo va a permitir el vecino del norte. ¿Y cómo no lo va a permitir? Pues bueno, ya han sostenido diversas reuniones en Palacio Nacional para exigirle a López Obrador que le ponga ya un alto a la producción de esta maléfica droga. Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, recordemos que López Obrador pues tiene una alianza permanente con los cárteles de las drogas, especialmente con el cártel de Sinaloa, y en ese sentido vemos muy remoto que pueda ponerse un alto, si es que primero no lo pone Estados Unidos y se lleva tras las rejas a algunos funcionarios que son los contactos de los cárteles con la administración pública. No hemos visto que López Obrador condene los cárteles de las drogas, que dicte medidas, salvo esa medida vaga de prohibir el fentanilo de uso médico, que no es el mismo, obviamente, este fentanilo que el que se le vende a los jóvenes que se drogan. Entonces, me parece que aquí estamos en un concurso de vencidas entre los Estados Unidos y México, y adivinen quién va a perder, ¿sí? López Obrador o Biden. Quizá no hemos visto mucha acción en los Estados Unidos por el tema electoral, pero el Congreso de los Estados Unidos, muy concretamente diversos senadores, pues ya le han cantado las mañanitas, por decirlo de forma elegante, a López Obrador para que detenga este flujo de drogas. Y aquí hay involucrados muchos factores. Está el factor económico, el factor de los migrantes y el factor ideológico. ¿Ideológico por qué? Porque en la producción de drogas pues, están involucrados países sudamericanos, obviamente México también, quienes de esa manera se financian sus regímenes de terror. Por la otra, utilizan la miseria de esos mismos pueblos para enviar migrantes y utilizarlos como burros para que pasen la droga hacia los Estados Unidos. No se crea usted que nada más muchos se van por necesidad. Pues no, digo, hay que reconocer que muchos países tienen problemas, prácticamente todos, y aquí no somos la excepción, pero muchos de ellos entran y salen, meten droga, se regresan, vuelven a meter droga. Esos son los burros. Y por la otra tenemos el tema político general. ¿Y por qué un tema político? No sé yo a qué santo le rece López Obrador, si es que le reza alguno, aunque lo dudo porque bien sabemos que es santero, pero el tema es que quiere López Obrador, a ver, apretarle las tuercas a Estados Unidos. Pues no tiene ni la fuerza, ni la astucia, ni el poder para hacerlo. Pues más bien se está estrellando contra una piedra y quizá no hemos visto el giro de tuerca que le dé Estados Unidos a este tema. Pero cuando empiece a girar la llave sobre la administración federal, pues muchos van a salir damnificados, general, porque Estados Unidos
por lo que sea, es el país más poderoso del mundo y no va a permitir que su vecino de al lado, que muchos los catalogan del patio trasero, desgraciadamente, pues se dedique a estar inundando de drogas al vecino país y llenándolo de migrantes violentos, que muchos no son tales, ¿no? Sino burritos que llevan y traen. Entonces, ¿quién va a ganar? Pues haga ustedes sus apuestas, ¿no? Como en el ruedo de los gallos. Pues yo, francamente, le voy a los Estados Unidos. Le va a hacer manita de puerco al ocupa de Palacio Nacional. Y esto se tiene que detener en este régimen de narcoterror en el que vivimos en México, general. Fíjate que estás poniendo la similitud de una pelea entre una pinche rata contra un elefante, ¿no? El elefante le da miedo a las ratas al elefante, ¿no? Pero cuando se enoja las va a aplastar. Y esto que tú mencionas no es una situación aislada. Realmente, si tú te acuerdas de los años 80, cuando Oliver North fue al bote, era un agente de la CIA, fue el escándalo Irán-Contras. La CIA fomentó la producción de cocaína en Sudamérica para venderla en Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, porque ellos querían que se apendejaran absolutamente los negros que no tenían control sobre de muchísimos lugares, el Bronx y algunos suburbios de Los Ángeles. Entonces, con el producto de este narcotráfico oficial de Estados Unidos de cocaína, inundaron de cocaína barata muchísimas ciudades de Estados Unidos, murieron muchos negros de sobredosis y con el dinero de ganancias compraron armas para financiar guerras en Sudamérica, en Nicaragua. Las armas se las compraron a Irán. Eso fue un escándalo muy, muy grande que se dio en los 80s, que es muy similar a lo que tú estás planteando, de que cierto grupo de países se dedicaron a reunirse para atascar a Estados Unidos de drogas para eliminar un problema. Pero ¿por qué es tan peligroso el fentanillo? Porque cuando una pastilla es oficial, es la dosis de la FDA, nos estamos dando cuenta, son prácticamente similares. De hecho, las auténticas están un poquito más feas que las originales. Y aunque parezcan idénticas, lo que pasa es que aquí en México los laboratorios que lo hacen no lo están pesando, no están analizando las sales y su poder. Si no le echan 2 puños de esto, 2 puños de aquello, y un chorro de cloro y una cucharada de sosa cáustica y hacen las pastillas. Queda como resultado que no hay un control de la calidad en la droga. ¿Por qué mueren esos millones de gringos, miles que tú planteaste? Por esto. Porque 4 de cada 10 pastillas tienen una dosis letal. En una sola pastilla, este pedacito era lo que necesitaba la persona. Entonces están dándoles unas dosis durísimas. Por eso es que se están acabando los gringos. ¿Por qué México resultó ser el trampolín ideal para las drogas? ¿Por qué México tuvo pues esta virtud, ¿no? de ser el auténtico patio trasero, ¿no? de la droga? Aquí de donde decíamos la importancia de ¿por qué mueren tantos gringos? Porque al no tener control de calidad, están dando dosis para matar caballos y se la está tomando a las personas, ¿no? Pero esto no es una situación nueva. Ya en 2019 los americanos estaban sumamente preocupados y ellos establecían que la política de las drogas estaba fracasando. Eso de abrazos no balazos, pues lo que marcó es que los carteles se pusieron a la ofensiva de ¿cómo se puede decir? De la venta y el trasiego de drogas a Estados Unidos. En esa época, cuando estaba Donald Trump de presidente, William Barr, que es el actual secretario de Justicia de Estados Unidos, ya se acercó a platicar con el PG. Y este era el empleado número 1 de Trump.
Entonces ellos estaban estableciendo que era incontrolable ya el trasiego de droga, y estaban en la reunión estableciendo qué podrían hacer ambos países para terminar con las drogas. Se puso en la mesa la solución de que los carteles de drogas debían ser designados como unas organizaciones terroristas. Esta situación no es una onda nueva. Lo que pasa es que al ponerlos en un estatus de terrorismo, se pueden emplear todos los métodos violentos y de coerción para acabar con ellos. Ya actualmente, en septiembre de 2022, en un libro que hizo uno de los trabajadores de Trump, que se llamaba Confidence Man, el hombre de confianza, Trump deja entrever que es una opción válida bombardear laboratorios de droga en México, porque definitivamente el gobierno federal mexicano no está haciendo nada al respecto, ¿sí? Repetidamente se estableció la posibilidad de que México ya no solo fuera parte de territorios terroristas, sino que definitivamente México terminara permitiendo que los marines, los SEALs, desarrollaran actividad aquí directamente con laboratorios. Los gringos saben dónde están los laboratorios, han trazado de dónde viene cada una de las píldoras y saben a quién tienen que acabar. No es posible de que México pueda permitir que se hagan actividades militares en su territorio. Sin embargo, los americanos están acusando directamente al presidente de proteger al crimen organizado, al grado que a Lindsey Graham, el senador republicano, está estableciendo que López Obrador está hablando más por los intereses de los cárteles que por los intereses de los mexicanos. Y es donde decimos que tiene cierta dosis de realidad, porque en Guanajuato diario aparecen 10, 15 muertos, porque en Tamaulipas, Sinaloa, cualquier gringo o señoras que vengan para acá pueden ser desaparecidos, y porque está narcotizada prácticamente toda la frontera. Y como dijo Carl Maussan, y nadie hace nada. Carlitos. Sí, decía una frase de los periodistas veteranos, estimado general, que en México, cuando pasa algo, no pasa nada. Y efectivamente, estamos ante una ola de terror en el país, retomando el curso de tu comentario, donde nos acercamos a cerca de los 150,000 muertos por violencia en México en lo que va de esta administración, aunque hay otras cifras negras que nos hablan del doble o inclusive del triple, sin contar aquí las víctimas de la pandemia que registramos desde el 2019. ¿A qué nos enfrentamos y qué vemos? A una espiral de violencia donde efectivamente las masacres en México se incrementan, ya no solo entre los cárteles de las drogas, sino entre los ciudadanos comunes y corrientes que son víctimas de secuestro, de extorsiones, víctimas inocentes que tienen que pagar el plato o el pato de López Obrador, que no actúa en contra de las bandas, sino por el contrario, pues las consiente, porque hay que recordar, y me voy también a un tema ideológico, que marcaba Fidel Castro y decía, bueno, si quieres controlar un país, súmelo en el terror, súmelo en el miedo, súmelo en el caos, y controla ese miedo y ese caos como el bombero que llega con la manguera para apagar el fuego. Estamos viendo, pues,
que se está consintiendo en México la violencia, la producción de drogas, y aunque no le guste al señor Ocupa de Palacio, pues esto ya es un hecho consumado, público y global. El que México es el principal fabricante y exportador hacia los Estados Unidos, claro, de manera ilegal, de esta maléfica droga que sí, pues puede matar a una persona en una sola ingesta. Creo que en lo que toca a nosotros, debemos de presionar socialmente como comunicadores, en este caso, de estos fatídicos hechos que francamente nos avergüenzan. Está la, entre comillas, negociación entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México para frenar esta ola de fentanilo, pero obviamente pues no se va a frenar. Recientemente recordemos que los senadores estadounidenses mantuvieron un zipizape con López Obrador en los medios de comunicación, señalando a algunos de ellos que pues, les gustaría mucho que, igual que como lo decía Trump, que los misiles entraran a los laboratorios de estos cárteles de las drogas, porque pues están matando a los estadounidenses y lo que es peor, a los más jóvenes. En México no hay tal consumo de fentanilo o de sustancias inyectables, llegará si acaso pues, a los 150,000 personas, la mayoría en la franja del norte. Sí, aquí no existe ese problema, pero desgraciadamente comienza ya a permear en jóvenes de más edades el gusto por esta droga y eso es lo peligroso para nuestro país. Así nos pasó en la década de los 90 cuando se evitó que la droga, en este caso la cocaína sudamericana, llegara a los Estados Unidos en la administración de Fox. Pues, ¿qué hicieron los narcotraficantes? Comenzaron a hacer tienditas en México y a vendérsela a los jóvenes de México y de ahí se disparó la adicción. Pues ya no era la marihuana, era la cocaína. Y ahora en esta tercera ola o siguiente ola, pues estamos viendo el fentanilo. ¿Qué va a pasar cuando Estados Unidos cierre la frontera a esta droga? Bueno, vamos a estar inundados en México, nuestra juventud, de jóvenes consumidores y de muertos por fentanilo. Entonces este gobierno debe de tomar medidas, se lo exigimos como ciudadanos. Las cuestiones ideológicas, francamente, me parecen un pretexto del actual gobierno para enriquecerse, hacerse de dinero y estirar la mano con los cárteles de las drogas. Entonces nos enfrentamos a un problema mayúsculo, un problema de sobrevivencia general de nuestra propia juventud. Si no se frena esto, los adictos ya no van a ser los estadounidenses nada más, van a ser los jóvenes mexicanos. Así pasó con la cocaína y pues ahora viene la etapa del fentanilo. Cuando la frenen en Estados Unidos, ¿a poco cree usted, general, que van a dejar de producirlo? Pues no, lo van a vender aquí y van a ser adictos a los jóvenes. Entonces, y bueno, es un grave problema. Aquí todos somos, todos estamos en las drogas, pero del banco. Debemos hasta la casa. Pero Dios nos libre de ser una sociedad que tenga ese problema de drogadicción. Miren, ya para cerrar, vamos a cerrar eso porque ya se hizo un poco largo. Hay una onda interesante, ¿no? Donald Dan Crenshaw es el congresista que se le fue a la yugular al peje, ¿no? Y dice, hace un día el presidente López Obrador informa que México no produce o consume fentanil. Los soldados mexicanos encontraron 1 millón de píldoras de fentanilo en una casa en Tijuana. Adivinen quién no es tan bueno echando mentiras. Bueno, pues yo me sensibilicé y me puse patriotero y le respondí a ambos, ¿no? Al presidente y a Andrés Manuel y a Dan Crenshaw.
Dije, bueno, puede que tenga razón, pero también es verdad que es más fácil agarrar a los vendedores de drogas y traficantes en las ciudades del Gabacho que hacer guerra en otros países a costa de los impuestos de los gringos. Si no hay demanda, no hay tráfico, es lo que yo establecí. ¿A qué voy con esto? Estamos hablando de que toda la guerra que se tiene está en base a una demanda existente. Esta demanda no va a dejar de... Es el mayor mercado, ¿no?, del mundo de drogas. Y si nosotros, si no las venden en México, las van a traer de Rumania o de China o de otros lugares. Eh, porque siempre el dinero del crimen organizado puede más que el dinero oficial para encontrar los caminos de llegar a sus consumidores. Entonces, es un acto distractor, pero yo pienso que se está haciendo de sobremanera la sobreexposición, porque los americanos ya detectaron lo corrupto, lo podrido y lo degradante de este gobierno de la 4T. Y no quieren que continúen. Y le van a meter el pie para que pierda el peje. Los gringos están al tanto del plan B, están al tanto de cómo todos los recursos que se generan por parte de Morena tienen una mancha de parte del crimen organizado y de lavado del dinero, que es un narcopartido que ahora gobierna ya un narcoestado. Y aquí estamos todos en medio de esto. Muchas gracias, don Carlitos Slim, por su gran participación y su oportuno aporte a la verdad. Muchas gracias, te pido que te despidas. General, muchas gracias por permitirme comentar y hacer mis apuntes y análisis sobre este tema. Gracias también, por supuesto, a quienes nos escuchan. Y pues la conclusión general es que estamos inmersos en un narcoestado, con un narcopresidente, narcofuncionarios, narcogobernadores. Si permitimos que siga permeando el tema del narcotráfico, pues vamos a ser esclavos de lo peor de la sociedad. Es urgente, ni a Estados Unidos le conviene, ni a los ciudadanos de bien de México nos conviene que esto siga avanzando. Entonces, en el juego de las vencidas, pues entre Estados Unidos y el PG, insisto, pues ya sabemos quién va a perder. Y no va a haber, yo creo, que el 2024 o participar en el 2024. Si es pasión que se le borre. Esta es mi conclusión general. Que Dios los bendiga. Amigo, muchas gracias. Y bueno, mientras sus únicas drogas sean las del banco, hay que ser muy formales. Pero está en nuestra responsabilidad, en eso le doy razón al pinche peje, el que nuestros hijos, que nuestra familia esté ordenada bajo principios éticos y morales, porque como lo hemos comentado anteriormente, estamos muy alejados de Dios y de las bases de nuestra fe católica, el que las tenga, o protestante, el que las busque, y estamos pensando que ya no es importante el tener una ética moral. Sin embargo, lo es. Y esperemos nunca estar en un nivel de degradación social, don Carlitos, en donde perdamos a nuestros hijos en aras del narcotráfico. Ya lo dije, tan cerca del peje y tan lejos de Dios. Esa sería la conclusión general. Muy bien, amigos, muchas gracias. Cuídense y recuerden que la resistencia está en sus manos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, en donde quiera que se encuentren. El programa aparecerá en Spotify, iHeartRadio, Google Podcast y desde luego nuestro canal de YouTube, donde pues ya van para 200 videos y cada uno mejor que el otro. Son videos temáticos, no tienen nada que ver con una fecha. Ustedes quieren saber del plan B, tenemos 3 programas de ello. Quieren saber en relación de la seguridad alimenticia, ahí está. Quieren saber de la ministra plagiaria, ahí está. Son atemporales. Y el globo chino. Globo chino, ahí está también. Y todo es gratuito. Pueden consultarlo 24/7 en todo el mundo. Amigos, gracias. Dios los bendiga y